comienza un nuevo debate en pymes. Hoy tenemos con nosotros a dos empresas como son Oki y Samsung. Vamos a hablar sobre el valor del consumible en la pyme. Buenos días a los dos. A mi derecha, a mi izquierda tengo a Ángel Rodríguez, director de marketing y ventas de la unidad de negocio de printing de Samsung. Buenos días. Un viejo conocido ya de la empresa. Y a Carlos Ponte, jefe de ventas mayorista de Oki. Buenos días. Buenos días a los dos. ¿Conocen las pymes el valor del consumible original? Cualquiera de los dos puede empezar. Por favor. Bueno, vamos a ver, España es un país de pymes. Prácticamente el 85% de nuestro entramado empresarial a día de hoy, y seguirá siendo, porque es la base y sustento de nuestra economía, está basada fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas. Y todas las pequeñas y medianas empresas tienen necesidades, y en este caso hablamos de necesidades de impresión. El consumible es una de las piezas más importantes que compone un sistema de impresión. No en todos los casos es conocida la importancia de este producto para que sus sistemas de impresión puedan ofrecerles y cubrir las necesidades que tienen diariamente. Y sobre todo el impacto que puede tener el uso de un consumible apropiado. La importancia de este producto estriba fundamentalmente en eliminar costes ocultos dentro de todo lo que es un ecosistema de impresión. Y en algunos casos, pues las pymes no son conocedoras de ello, otras ya han tenido experiencias con alternativas que existen en el mercado y han tomado la decisión de volver al producto original. Sí es cierto que es un mercado en el que tienen cabida productos originales y productos alternativos. La participación, y bueno, luego hablaremos un poquito más de detalle, la participación a día de hoy no es tan obvia y tan evidente como quizás se piensa o como quizás se tiene en consideración, pero sobre todo destacar la importancia de que renovar un consumible con un producto original está ofreciendo no solamente la calidad que necesitan nuestros clientes, estas pequeñas y medianas empresas, sino también asegurar la continuidad de sus trabajos diarios con una calidad constante, ¿no? Yo creo que ahí es donde debemos plantearnos realmente si estamos, cada vez que renovamos un consumible, renovando el sistema de impresión, no solamente obteniendo las páginas que esperamos de ese consumible, sino también extendiendo la vida útil de nuestros sistemas de impresión, que al final es de lo que buscamos en estas renovaciones. Carlos. Pues poco más que añadir, porque la verdad es que en estos temas yo siempre pienso que los fabricantes vamos de la mano y los argumentos que son buenos para uno lo son para los demás, ¿no? Y en este sentido, en el caso de Oki ocurre igual. Nosotros por filosofía estamos muy focalizados en la venta de equipos a las pymes, ¿vale? Y si bien es cierto en otras épocas el peso de consumible alternativo pudo ser relevante, cada vez menos, ¿vale? Sobre todo porque las pymes se están dando cuenta que el uso de compatibles o consumibles alternativos en cualquiera de sus modalidades no siempre les da esa rentabilidad, ese ahorro esperado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparecen, como muy bien decías, costes ocultos, costes derivados, pues, en fin, del mal funcionamiento de los equipos, baja calidad de las impresiones y al fin acortar la vida útil de las impresoras, con lo que supone una reinversión en estos equipos informativos, ¿no? Bueno, habría que ver en cada caso hasta qué punto es o no conocedor de esto. Yo creo que cada vez más, ¿eh? En mi experiencia en la calle, a poco que hayan tenido una experiencia de esas malas que se han dado, evita ya el uso de ese consumible alternativo, digamos que peligroso. Soy muy sutil, habláis de productos alternativos, ¿por qué no utiliza la palabra directamente piratería? Yo creo que no es un término adecuado. La piratería es... Pero sí que es un término que está en la calle. Sí, bueno, pero yo creo que en muchas ocasiones tratamos de adoptar términos que no son realmente correctos. La piratería, entendiendo la piratería como concepto, es hacer algo fuera de la ley, al margen de la ley o no legal. Existen productos que son copias, que son reproducciones de productos originales y que se tratan de comercializar bajo la marca del fabricante del producto original. Eso son falsificaciones, yo creo que es un término más adecuado, más que piratería.
El concepto de producto compatible, rellenado, remanufacturado, yo creo que es más adecuado porque no dejan de ser compañías con un modelo de negocio diferente al producto original, al fabricante del producto original. Son alternativas de mercado porque son totalmente lícitas, se comercializan bajo otra marca. En la mayoría de los casos nos encontramos en un porcentaje altísimo que son productos de segunda o tercera generación, de segunda mano, por llamarlo de una manera más coloquial, pero no dejan de ser productos lícitos y comercialmente hablando correctos. Otra cosa es la proposición de valor que ofrece, ¿no? Que es totalmente diferente. De ahí que yo creo que la piratería es un término que a lo mejor en un muy pequeño porcentaje de negocios sí podemos hablar de productos, falsificaciones o similares, pero en la gran mayoría de los casos estamos hablando, y seguro que Carlos coincide conmigo, en que es un concepto no correcto, ¿no? Es una alternativa más, no es la que los fabricantes defendemos y proponemos dentro de nuestra proposición de valor, pero sí creo que es importante diferenciar entre lo que llamamos mercado correcto, mercado alternativo, pero siempre lícito, de lo que es un producto falsificado, donde ya estamos hablando no de unas normas de mercado, sino de cómo transgredirlas y ofrecer un producto haciendo que el cliente piense que está adquiriendo otro, que en realidad es lo que diferencia la piratería, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, esto es el, perdona, sí. No, es el límite, es el punto, ¿no? Es decir, cuando adquieres un bien, entendiendo que estás adquiriendo un original y al final es en fin, pura imitación, falsificación de todos los elementos legales de identificación del fabricante, y como muy bien apuntabas, el uso de consumibles de última tecnología, pensando, de última generación, pensando que estás adquiriendo estos cuando realmente están colocándote unas tintas o unos tóneres, en cualquiera de los casos, muy desactualizados, no ajustados a las normas impresoras. Entonces ahí es el límite. Mientras que el mercado compatible, pues bien, como muy bien dices, es un mercado claro, abierto, es una opción que se propone al usuario y que el usuario debe aceptar, o bien un original del fabricante con todas las garantías que supone esto, o bien otro tipo de consumible compatible, capaz para trabajar en esas impresoras. Lo cual no quiere decir que los resultados vayan a ser iguales, pero es un mercado abierto y claro, transparente. En cualquier caso, al usuario no se le engaña, en la piratería sí. ¿Y qué tanto por ciento del negocio ocuparía cada uno de ellos, el consumible original, el pirata y el compatible? Hombre, yo creo que fundamentalmente podemos ver diferencias en función de cada uno de los distintos fabricantes. No todos los fabricantes se ven afectados igual no ya por la piratería, que es un mercado que evidentemente es difícil de estimar porque generalmente no aparecen informes de mercado tipo IDC, Context o GFK. Sin embargo, producto como alternativo al original, como pueda ser remanufacturado, rellenado, sí, cada uno de los fabricantes nos vemos afectados en una diferente cuantía. No todos nos vemos afectados por igual. Generalmente va muy asociado a la base instalada que tenemos cada uno de los fabricantes. Cuanto más oportunidad de mercado por más parque instalado, más propicio es el negocio de consumible compatible, por aquello de que la oportunidad de mercado es mayor. Compañías con una base instalada mayor pues ofrecen más oportunidad a este mercado alternativo al del fabricante original de la máquina. Por eso yo creo que va por barrios, por decirlo de alguna manera. ¿A vosotros en qué medida os afecta la piratería en sí? Nosotros la piratería no la tenemos medida. La piratería no la tenemos medida. Lo que sí hacemos es tomar cartas en el asunto, y en cada una de las ocasiones en las que identificamos que se está llevando a cabo este tipo de comercio de productos falsificados, que además sobre todo están atentando primero contra los intereses del cliente y segundo contra la imagen de marca nuestra, en este caso Samsung, porque se está vendiendo un producto con una marca que no es la que realmente representa. No la tenemos medida. Sin embargo, el consumible compatible, el consumible alternativo en el mercado, vemos que no tiene un peso muy relevante. Quizá en ocasiones a lo mejor pueda tener un peso mayor por una base instalada mayor, pero la tendencia demuestra que nos encontramos por debajo del 10% aproximadamente. Compatibles. Sí. Coincido en parte, bueno, una parte, o en el todo con mi compañera de Samsung.
Es que depende mucho. Es que, por ejemplo, el fabricante como Oki, que no tiene tecnologías de inyección de tinta, el peso del compatible, perdón, el peso del compatible es mucho inferior, es mucho más inferior que quizás en un fabricante donde sí tenga ese parque en tinta, ¿vale? Sí, también la tecnología es otro componente. Entonces, claro, ahí, ¿cómo cifro esto? ¿Vale? Y después el negocio, el modelo que cada fabricante pone en esa tecnología, ¿vale? Seguro que el peso que tanto Samsung como yo podemos tener cuando estamos en programas de coste por página es más inferior que cuando estás hablando de impresión en transaccional, en el mercado más. Nosotros, la verdad que la piratería, por las mismas razones que comentaba, es invalorable. No sé, no vamos haciendo una encuesta de cuánto pirata hay en el mercado, ¿vale? En cuanto al uso de compatible, es que nosotros la componente de coste por página es alta en nuestro modelo de negocio. No me atrevería a ponerte una cifra, pero debería estar rondando la propuesta de un 10%, por debajo del 10% aproximadamente. Aunque debes tomarlo con cautela, porque tampoco tenemos esos estudios a fondo. Cuando yo sigo un poco en el pirata, luego hablamos de compatible. No, pero es que el pirata realmente hace mucho daño a cualquier tipo de piratería, ¿no? ¿De dónde proceden fundamentalmente? ¿Qué hace una empresa como Samsung o Oki cuando se enteran de que están estos consumibles en el mercado? Y no sé, ¿cuál es un poco la manera de funcionar vuestra? Bueno, porque, por ejemplo, en el software hay una entidad que se llama la BSA, que es la que lucha un poco contra eso. ¿Aquí tendría que haber algo parecido? De hecho, hay una, y Oki pertenece a él, en general, casi todos los fabricantes, entiendo que Samsung también, hay una institución europea que se crea hace aproximadamente unos 10 años, ¿vale? Y cuya misión es perseguir en origen esa piratería, ¿vale? ¿Qué hace Oki en España? Pues ante una denuncia o ante la constatación del uso de un consumible pirata, primero reportar a esa organización europea para que se haga el seguimiento y se persiga en origen, porque al final el problema de la piratería es en el origen, y por supuesto alentar en la medida de lo posible a las autoridades españolas para que se pueda perseguir. En el caso de una piratería, no estamos hablando de compatibles. Directamente esto. Y después yo creo que hay que tomar esas señales de medidas directas en cuanto a la persecución. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es también la educación y de alguna manera el ponerle sentido común a las cosas, no es donde tenemos que invertir más tiempo. Es decir, al final, como digo yo, duros a 4 pesetas, aunque ya está de moda esto de las pesetas y de los duros, no existen. Entonces, tenemos que intentar hacer ver al usuario final que un consumible que tiene un precio de mercado determinado, cuando lo adquiere mucho más económico y va con el logo de la propia fabricante, es inviable. Ahí hay trampa. Si logramos controlar esto, mejoraremos mucho, es un poco nuestra línea de trabajo, ¿vale? O sea, una de las persecuciones legales que se pueden establecer, ¿vale? Vía los organismos europeos, y después ese día a día de educación al usuario final que compra algo pensando que es original y es falso. Es un poquito la idea. Cuesta mucho educar a las pymes. No es fácil, son muchos millones de pymes. Educar en ese sentido no es fácil. Sí es verdad que, y coincido con Carlos, en las líneas de actuación son muy similares. Por un lado, la defensa de los intereses del cliente, que yo creo que es lo que tiene que prevalecer. Al final es quien ha sido, por llamarlo de alguna manera, engañado, pensando que está adquiriendo un determinado producto cuando la realidad es totalmente distinta, y ayudarle primero a defenderle de esa situación que se ha encontrado, poner en manos de o bien departamentos legales o precisamente la justicia para que sean ellos los que determinen cuáles son las líneas de actuación que hay que llevar a cabo, y por otro lado educar no ya solamente a las pymes, a clientes, incluso grandes corporaciones, sino también a los canales de distribución, que también son otras figuras dentro de nuestro ecosistema empresarial que son afectados por ello, porque al final son estos canales de distribución los que están llevando la marca o el producto a casa de nuestros clientes, y son también los que se pueden sentir engañados también, pensando que están ofreciendo un servicio y un producto acorde con lo que primero comunican y transmiten a sus clientes, y segundo,
la marca que están representando en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que las líneas de actuación son varias, coincido con Carlos en ello, que son las adecuadas. Son líneas de actuación desde el punto de vista que hay que llevar a cabo desde un punto de vista legal, no desde un punto de vista comercial. Sí, la educación, la formación y la información es algo que debemos llevar desde un punto de vista comercial como parte de nuestro acercamiento al mercado, y ahí es donde debemos destacar cuáles son las ventajas y beneficios del uso de un consumidor original y los riesgos que conlleva no ya solamente la piratería o las falsificaciones, sino también el uso de consumibles no originales, bien llamémosles compatibles, rellenados, remanufacturados, que en el fondo con matices vienen a tener características muy similares, ¿no? El problema es que en España siempre se mira mucho el precio y los consumibles tienen, vamos, lo que se comenta en el mercado es que son muy caros. ¿Eso es cierto? ¿Que tenéis que decir vosotros? ¿Deberían bajar los precios? Pues mira, la afirmación es fácil, pero no estoy muy de acuerdo en que sea solamente una cuestión de precio. Al final en el precio entran muchos componentes, ¿de acuerdo? ¿Es caro un consumible? Bueno, ¿cuán caro es un equipo que tenga una avería constante o que se le atasque un papel o que esté dando constantemente problemas? Me da igual, de la índole que sea, por eso de un consumible no original, ¿vale? O de un consumible alternativo. Porque, y los hay de muy buenos, pero en otros casos el uso de un mal manufacturado puede ocasionar, por ejemplo, el vertido de un tóner dentro de un equipo y el estropear un trabajo en un momento determinado. Entonces, ¿es caro el consumible? Pues hombre, en términos quizás absolutos, pues sí, si al final mides que una cosa vale lo que vale, pues no. Pero al final, en términos de coste, no, yo creo que no. El consumible original da garantía en cuanto a velocidad y calidad, y desde ese punto de vista tiene un precio más que adecuado. Por otra parte, hay que ver que esto es un tema más comercial, si me apuras, pero que también es importante. Hay que educar un poco a la pyme en cuanto a informar en cuanto a lo que es puramente precio. El concepto de que un cartucho vale carísimo, bueno, no, pero has calculado el coste por página, ¿qué te vale imprimir una página? Porque muchas veces un consumible es aparentemente muy caro y después, sobre todo los de alta capacidad, el coste en la impresión de una página no es tan diferente, si me apuras, a otro tipo de consumible, ¿vale? Entonces es un poquito ese miedo en el momento de la compra, ¿no? Pues yo creo que el precio es el adecuado en este caso. Yo coincido con Carlos en que no debe ser un elemento único a valorar a la hora de tener en cuenta cuál debe ser mi decisión por la compra de consumibles. El precio sí es un factor determinante y no nos vamos a engañar. Pero creo que es más interesante y más atractivo analizar cuál es el coste total de propiedad del sistema de impresión que yo he adquirido. He realizado una inversión en un momento dado a la hora de adquirir un equipo y luego voy a hacer un uso de él. Por llamarlo de alguna manera y por poner un símil, sería como si cada vez que fuésemos a echar gasolina nos renovasen el motor, nos hiciesen un cambio de motor del coche. Dentro del consumible se recoge prácticamente, y dependerá evidentemente de la tecnología, pero entre el 60 y el 80% del proceso de creación de imagen del documento que impreso. Y es la importancia del documento impreso lo que tiene que destacar por encima de cuáles son los costes de adquisición de un consumible, que al final lo que espero es que me ofrezca un servicio y es un determinado número de páginas con una constancia en calidad, una fiabilidad y sobre todo despreocuparme de si voy a tener un problema o no, tener la tranquilidad de que yo voy a obtener lo que realmente espero de un dispositivo de impresión, que es el documento. Al final es lo que me va a servir para mi día a día. Creo que las pymes, y sobre todo estamos hablando de pymes hoy fundamentalmente, no deben invertir tiempo en analizar si el proceso de creación de imagen está dentro del consumible o no, sino cuál es el documento, cuál es el retorno que yo voy a obtener de ese documento impreso y cómo va a afectar eso dentro de mi negocio, ¿no? Al final tratamos de ofrecer elementos tecnológicos a las compañías que les van a permitir ser más productivos, más eficaces y más eficientes en su día a día. Una pyme no tiene un departamento, y en España cuando hablamos de pymes solemos tender más hacia las pequeñas que las medianas empresas, ¿no? Pero no tienen departamentos de IT que se dediquen a analizar su parque instalado, sus sistemas de impresión, su puesto de usuario. Generalmente suelen ser empresas donde
el 90% o el 95% de los usuarios generalmente están más asociados a procesos comerciales que a procesos tecnológicos dentro de la compañía, y necesitan estar más atentos a invertir su tiempo y ser eficaces y eficientes en sus procesos productivos, más que en cuáles son los equipos tecnológicos con los que estoy llevando a cabo mi trabajo. Y en el caso de la impresión, como decía, el documento es lo que tiene que destacar. Entonces hay que analizar ese coste total de propiedades de adquisición e inversión, o bien en modelos de renting, o bien en modelos de pago por uso, o distintas modalidades que existen en el mercado y que ya son una realidad, que me van a ofrecer la mayor ventaja competitiva dentro de mi negocio. No si voy a ahorrarme 2, 3, 5 euros en un consumible a la hora de tomar la decisión, porque ese pequeño tiempo, a lo mejor dedicado a mi proceso de negocio o a mi negocio en sí, puede ser mucho más productivo. De ahí que entendemos que el consumible original puede ofrecer esa tranquilidad, esa fiabilidad y esa calidad que los clientes necesitan para su trabajo en el día a día, y en el caso de la impresión, esos documentos que les van a ayudar a mejorar dentro de su negocio. Es que hay muchas pymes que también se quejan de que cuando van a comprar una impresora les resulta mucho más barato lo que es la impresora que luego lo que es el consumible en sí. ¿Esto depende mucho de las marcas? Yo creo que depende también, no solamente de la marca, sino también de la tecnología. Y yo creo que al final lo que hay que hacer es un planteamiento inicial correcto. Es cuáles son las necesidades que tengo yo en mi día a día en lo que se refiere a gestión documental o procesos asociados al documento, ya bien sea de impresión o bien sea de digitalización. Y entender bien esas necesidades para adecuar mis sistemas de información a esas necesidades y poder, por tanto, eliminar esa variable posterior a si he tomado la decisión adecuada o no. Y creo que ese es el punto de partida inicial que hay que tener en cuenta, ¿no? El pensar que adquirir un equipo va a cubrir mis necesidades, pero en la renovación de mi consumible me voy a plantear si he tomado la decisión correcta o no, ya estoy dando pasos atrás. Y como decíamos antes, dediquémonos a la comercialización y a la venta de estos bienes y servicios de estas pymes, en lugar de estar continuamente planteándonos si hemos hecho la inversión adecuada o no. Es más analizar todo el ciclo de vida del producto y cuál es el retorno que yo voy a obtener de ese uso de la impresión. Ya, pero como tú decías antes, en las pymes no hay normalmente un departamento que analice todo esto, con lo cual para ellas es muy complicado. Yo creo que por eso es por lo que contamos con un canal de distribución que sí está muy bien preparado para adecuar las necesidades de las pymes a su entorno profesional, y deben ser bien a través de los fabricantes y conjuntamente con el canal de distribución los que podamos aportar esas soluciones a las pymes. Debemos transformar nuestro canal de distribución, y yo creo que nos encontramos en una situación bastante buena en España, con un canal de distribución que es más consultivo, es menos transaccional y que quiere ser parte de los procesos de negocio de sus clientes, de nuestros clientes, para ayudarles en esa toma de decisiones y mitigar la duda inicial que pueda surgir. Yo creo que el canal de distribución juega un papel fundamental en ese sentido. Pues poco más que añadir, porque la verdad es que es así. Es decir, al final, esa afinación que decías al principio, me cuesta mucho más el consumible que no la impresora. Obviamente, yo creo que está centrada más en un tipo de tecnología determinada. Para otras esto no es así, y lo que sí tienen que ver y entender el usuario la tasa de retorno que estoy obteniendo por ello, ¿vale? Y en ese punto no tiene baladí esa afirmación, ¿vale? Cualquiera de las cosas, y coincido contigo, el papel del canal es fundamental. Es decir, al final el fabricante puede estar aportando muchas ideas, mucha tecnología, mucha información, pero el que asesora, el que se sienta con el usuario final y al final prescribe y hace esa labor de vamos a ver cuánto te cuesta, cuál es tu tasa de retorno, cuál es la tecnología más correcta en cualquier caso. Olvídate de pensar en la impresora, que para esto ya pienso yo, y tú dedícate a producir, que la impresora no es una herramienta que no tiene que fallar. Ese es un poco el papel que debe desarrollar el canal. Si lo hace bien, y lo está haciendo bien, coincido contigo que la salud de nuestro canal en España es alta, si lo hace bien, tiene el éxito asegurado en ese proceso de venta y de prescripción del equipo, ¿vale? Y entonces ya esas afirmaciones que comentabas al inicio creo que dejan de tener sentido, ¿vale? Entonces solamente una compra de impulso sin demasiada lógica detrás, sin un buen asesoramiento, es la que afirma esas sentencias, ¿eh? Ya que hablamos de impulso, ¿siguen comprando las pymes por impulso?
Vamos a ver, las pymes es un concepto tan amplio, Claro, es que sí. que englobamos compañías que son prácticamente autónomos hasta empresas de 300, incluso 400 empleados. Cuando diferenciamos entre pymes y gran corporación, estamos hablando de las grandes compañías, IBEX 35 y similares. Es un abanico tan amplio que yo creo que desde arriba hacia abajo es menos impulsiva. Incluso llegamos a ver pequeñas compañías, incluso autónomos, que la adquisición de equipos no es a través de un canal de distribución profesional. Entendiendo profesional con un cliente de empresa, con un cliente que es una compañía, que es una empresa y que tiene que prestar unos servicios. Y vemos pymes, autónomos, que incluso toman sus decisiones de compra para convivir en ese mundo profesional y el mundo personal y hacer un uso combinado de los elementos en su entorno personal también, y quizá acuden a alternativas en el mercado que son tan válidas como las otras, pero con una aproximación totalmente distinta, como puede ser el canal de consumo. Y podemos ver compañías o autónomos que incluso adquieren sus equipos pensando en esa mezcla de uso, ¿no? Y es donde quizá a lo mejor recomendaríamos que si quieren un asesoramiento correcto con un entorno profesional, para un uso profesional de esos dispositivos, se dirigiesen a canales de distribución con esa capacidad de asesoramiento y de entendimiento de cuáles son las necesidades que van a tener. Los canales de distribución de consumo también son correctos en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, pero siempre estamos hablando de una aproximación más de un uso doméstico, de un uso personal. Quizá la educación que nosotros como fabricantes proponemos en distintos canales es más adecuada a cuál es el uso o la concepción de la venta en esos puntos de venta, ¿no? Y entender una decisión de una compañía por impulso a la hora de adquirir un equipo, creemos que ya no existe eso. Creemos que se ha mitigado mucho. La crisis yo creo que nos ha hecho agudizar el ingenio de una manera drástica y nos ha obligado a tomar decisiones mucho más, por decirlo de alguna manera, más pensadas. Y eso nos ha llevado a que veamos que las compañías cada vez toman decisiones menos de impulso y son más analizadas y sobre todo consultadas con sus proveedores. Y también no solamente a la hora de adquirir, sino no el equipo que van a adquirir o el sistema de impresión o cualquier tipo de dispositivo tecnológico, sino también cuál es el modelo de negocio que quiero. Si quiero un modelo de negocio basado única y exclusivamente en un modelo transaccional en el que yo voy a comprar y voy a continuar comprando, por ejemplo, los consumibles para un uso futuro en un sistema de impresión, o si quiero un modelo de negocio de pago por uso, o quiero un modelo de renting, tratarlo desde otra perspectiva totalmente diferente para externalizar, por llamarlo de alguna manera, toda esa decisión en un tercero de confianza, en un canal de distribución que me va a aportar además no solamente esa consultoría, sino todo un proyecto de unos años determinados para dedicarme realmente a lo que es importante para mí, que es mi negocio, en lugar de adquirir productos. Yo creo que las compañías cada vez están adoptando más esta modalidad. De hecho, lo vemos cada vez más en nuestra cifra de negocio. Los modelos de negocio, de servicio, cada vez tienen más participación. Es una realidad, ya no tenemos que hablar de si el pago por uso viene o no. Ya está aquí. Vino hace mucho tiempo y vino para quedarse. Y creo que las compañías cada vez más buscan esos terceros de confianza que les ayuden a mejorar y a dedicar su tiempo productivo a lo que realmente les ayuda a producir, que es a la venta de sus bienes y servicios, ¿no? Efectivamente coincido totalmente contigo en el sentido de que yo pienso que ya ese movimiento, respondiendo a tu pregunta, ese movimiento impulsivo de compra cada vez más en la pyme, no te voy a decir que ha desaparecido ya, pero cada vez es más difícil. Yo creo que esto ha sido como un hervor. Había una época que te ibas a... Y me parece bien, es un canal de venta absolutamente legítimo, solo faltaba, pero acercarte a una gran superficie y casi me la llevo puesta y me voy y la instalo en el despacho. Y a la semana y media, si tengo, por una falta de información, he comprado un equipo muy impulsivamente y después los costes me superan por todos los sitios, ¿vale? Yo creo que esto, que sí es cierto que quizás pasó hace, no sé, X años, ¿de acuerdo? Ahora cada vez más, incluso en las PYME, y yo decía en las PY, más que en las ME, en las PY ya se tiene en cuenta, ya se valora mucho el coste del consumible y el valor de la inversión.
Y aquí sí que también coincido contigo, no es extraña, pero al final en esto los fabricantes yo creo que estamos muy alineados en que al final las soluciones de coste por página ya están aquí, son una realidad patente y el incremento de esa facturación en nuestras carteras es alta, cada vez más. Y eso presupone ya la falta o sea, eso significa en cualquier caso que ya no hay impulso, sino que te sientas, piensas, miras cuánto vas a invertir, cuál es tu tasa de retorno, cuánto es el coste de impresión, y al final lo que me garantizo es una compra inteligente, utilizar esa expresión. Y ahí es donde yo creo que estamos. Ya el impulso ha quedado aparcado. Yo diría incluso más para temas domésticos y aún, ¿no? Porque en esto al final muchas veces atiendes, aunque sea anecdótico, muchas veces atiendes a los padres de tus hijas en las escuelas, ¿no? Ostras, sí que es caro esto. Entonces, ¿cuánto usuario final ha comprado una impresora y a la cuarta vez dice, ostras, es que, en fin, hay que valorarlo todo, ¿no? Y además yo creo que es algo que cada vez se ve más, no solamente en el ámbito tecnológico de la impresión o de cualquier sistema digital, por llamarlo de alguna manera. Ya cuando vamos a tomar la decisión de cómo vamos a iluminar nuestra casa, nos planteamos muy mucho cuál es la tecnología que vamos a utilizar, analizamos el bateaje, analizamos los consumos, o sea, estamos más educados que nunca. Y lo hacemos en un ámbito personal, también lo hacemos en un ámbito profesional. Yo creo que cada vez aplicamos más inteligencia a cada una de las tomas de decisiones, porque en ello es donde va a ser, y para las pymes yo creo que es muy importante, el diferencial en el mercado y cómo les va a ayudar a competir mejor, que al final es de lo que se trata, es de, insisto, en dedicarse cada uno a lo que realmente tiene que hacer, ¿no? Y en el caso de las pymes bastante tienen trabajo ya con el día a día y con la competitividad que existe en este mercado, como para además dar un paso atrás y empezar a mirar en cómo adecuar sus sistemas. Yo creo que para eso tenemos un canal de distribución muy preparado y que lo hace. Y además ya incluso los propios usuarios finales, las propias empresas instan a estos canales de distribución a que cada vez les ofrezcan más soluciones y mucho más eficientes. Han aprendido también. Sí, yo creo que ese es un proceso de aprendizaje que, como todo, y voy a tomarte el símil del coche, al final es verdad. Hace, me da igual, 20 años la gasolina daba igual. Y ahora lo primero que miras uno de los temas que miras cuando compras un coche es el consumo. Pues aquí igual. Bueno, ahora está mejor el consumo, ¿no? Como la gasolina bajaba también. Bueno, pero eso, en el caso de la gasolina, es circunstancial. A ver, pues ya hablando de ahorros de costes, que al final es lo que interesa a la pyme, ¿cuánto se ahorra realmente con un consumible original? Pues vamos a ver, es relativamente difícil de medir y también la horquilla puede ser relativamente amplia. El uso del sistema de impresión al final es el que va a determinar cuál es el retorno que obtienes. Más que el ahorro en sí, yo creo que es el retorno que estoy obteniendo, ¿no? Si el coste total de propiedades del sistema de impresión va a estar adecuado a las necesidades que yo tengo y voy a incurrir en los costes que dentro de mi negocio puedo mantener. Ahorros, si miramos y analizamos cuáles son los costes ocultos y podemos valorar cada uno de los distintos conceptos que engloban esos costes ocultos de un sistema de impresión con un consumible original o con un consumible no original, podemos ver grandes diferencias. Incluso esas diferencias que a priori nos pueden parecer excesivas, con 30, 40 y 50% de ahorro en la adquisición de un consumible no original frente a un original, se pueden dar perfectamente la vuelta y tener un coste mayor con un consumible no original. Sí es cierto que si solamente valoramos adquisición, no vamos a ver un ahorro, pero si valoramos todo el ciclo de vida del producto y todos los costes asociados a ese sistema de impresión, podemos ver perfectamente que el coste asociado a un consumible original es más bajo que el coste asociado a un consumible no original, incluso considerando una adquisición desde un 30 a un 50% más bajo. O sea, las cifras son astronómicas, que a priori decimos, sí, bueno, es un consumible, tampoco es tan caro, desmitificando el tema del precio de adquisición, pero el diferencial es relativamente importante. Adquirir un consumible original para un determinado modelo, el que sea de 80 euros, por ejemplo, y ver una alternativa en el mercado de 40 euros, es tentador, no nos vamos a engañar, es tentador. Pero si el uso de ese consumible va a redundar en que los costes ocultos van a cubrir esa diferencia de precio de adquisición e incluso superarla,
prefiero plantearme la compra de un producto original que sé y tengo la certeza, porque además ha sido desarrollado conjuntamente con la máquina, que la calidad va a ser constante, la fiabilidad, no voy a tener problemas. La garantía, en el caso de los consumibles de tóner, la garantía es muy extensa, porque es un producto que además no va asociado a un producto líquido, como puede ser la tinta, donde sí tiene unas fechas de caducidad o de recomendación de instalación. En el caso del tóner es totalmente distinto, es un elemento, por llamarlo de alguna manera, menos vivo. Voy a tener la tranquilidad de que va a rendir lo que sé que debe rendir, porque un consumible compatible, y a mí me gusta más utilizar las palabras rellenado o remanufacturado, son productos que no han sido sustituidos todos los componentes del mismo, por lo tanto la vida útil de cada uno de los distintos componentes del consumible va a variar, mientras que yo sé que con un consumible original la vida de cada uno de los componentes, cuando lo instalo por primera vez en la impresora, el contador está a cero y empieza entonces su ciclo de vida. En un consumible que no es original, no sé si es un producto que ha sido sustituidas todas y cada una de las piezas o no. Entonces ahí no sé cuál es el uso real que voy a obtener. No es solamente la cantidad de polvo de tóner que tiene dentro del producto, sino cada uno de esos distintos componentes que han sido desarrollados para tener una duración, para ofrecer esa calidad y esa constancia de esa calidad y la fiabilidad durante la vida útil del producto, que va asociado a la cantidad de tóner que puedo imprimir en función de la mancha, de la cobertura que yo llevo a cabo en mis documentos. Por lo tanto, creo que es importante valorar todos y cada uno de esos factores. 100% de acuerdo. Y por supuesto, lo primero es valorar los costes ocultos, ¿vale? En el momento en que tú valoras solamente el precio de compra y no pones el retorno y qué costes ocultos te puede ocasionar el uso de un compatible, de un reciclado, ya ni hablamos, de un rellenado, que efectivamente, vete a saber, no hay una constancia. No hay una constancia. ¿Por qué? Al final el consumible original está diseñado y fabricado para un equipo concreto, para las características de ese equipo y para obtener de ese equipo el máximo rendimiento. Entonces, cuando tú colocas un elemento que no ha estado diseñado especialmente para ello, simplemente estás ayudando a que ese equipo no rinda y no le dé la calidad en concepto importante, o sea, qué calidad estoy obteniendo, y por lo tanto, si no obtengo esa calidad ya no me vale la pena el ahorro, o sí, tienes que decidir. Pero desde luego esa calidad lo tienes con el uso original. Pero efectivamente, temas de garantía, que bueno, hay que meterlo ahí, el uso no es obligado, pero en muchos casos en remanufacturados o en consumibles de origen no tan correcto, puedes incurrir en temas de garantía en el equipo, con lo cual supone un extra coste. Y ya no quiero ni entrar cuando además en las empresas, y cada día más, tiene una componente ecológica detrás, ¿no? Entonces, escucha, esto también tiene su coste. El coste social del uso de un consumible que no tiene la garantía de producción en condiciones de ecología y que están aportando al medio ambiente, pues falta de eficiencias en esos procesos de producción, o mucho menos en el reciclado posterior de ese cartucho, en lo cual, pues también hay que estar valorando esto. Al final no vivimos en un mundo solo, sino que estamos en un mundo que hay que dejar para nuestros hijos y nietos, aunque parezca esto un poco utópico, pero es verdad. Eso también forma parte del coste social de una empresa, y estos son costes. Cuando estás utilizando según qué tipo de consumible, ¿vale?, puedes estar incurriendo en esas faltas graves. Mientras que en el caso del uso del consumible original, desde su diseño, como me decía Eduardo, hasta su comercialización y posterior reciclado, te garantiza que es ese consumible adecuado, el correcto y el que está aportando calidad, y muchas veces soporta la velocidad a la que puede estar imprimiendo un equipo, porque a veces utilizas consumible que, aunque tú lo coloques en un equipo muy rápido, pues en fin, por el diseño de ese tóner no se funde a la velocidad adecuada y el equipo no queda, la página no queda en impresa. Entonces, todos estos son los temas en los que hay que estar valorando el sobrecoste del uso de un consumible no diseñado para esos equipos precisamente. ¿Y dentro de los originales cuáles serían los costes ocultos? Dentro de los originales. Sí. Vamos a ver, yo creo que el producto original lo que trata es de mitigar y eliminar esos costes ocultos. Evidentemente estamos hablando de un producto fabricado por el hombre no es infalible y como tal también está sujeto a fallos. No nos podemos olvidar de ello, es una realidad, o sea, existe la posibilidad de que ocurran problemas.
Nuestro trabajo como fabricantes desde un punto de vista de I+D es diseñar los productos con la mayor calidad posible, eliminando todos esos factores o mitigándolos al máximo posible. Lo que tratamos como fabricantes de productos originales, de consumibles originales, es de ofrecer esa tranquilidad al usuario de que si tiene cualquier problema, primero la garantía no solamente va a cubrir el consumible, la garantía del propio consumible evidentemente cubre el propio consumible, sino que además, si ocasiona problemas en la máquina, también cubrirá los daños ocasionados a la máquina. Por lo tanto, estamos trasladando esa tranquilidad al usuario, mitigando esos costes ocultos, tratar de minimizar todos los impactos que puede ocasionar un producto fabricado por el hombre sujeto a fallos humanos, dando esas calidades no solamente de la impresión, sino del propio producto y del diseño del mismo, la calidad de los componentes, la homogeneidad en el tiempo y la constancia en sistemas de calidad de producción de cada uno de los componentes de esos consumibles, sabiendo que el producto que yo adquiero hoy me va a durar X años y que la calidad del documento impreso va a ser constante porque los componentes de ese consumible que yo voy renovando a medida que lo voy utilizando va a ser muy estable. Por lo tanto, voy a mitigar esos posibles costes ocultos. No voy a tener altibajos de calidad, no ya del documento, sino del producto que estoy utilizando. La industria del producto alternativo al original es muy amplia. De hecho, si analizamos el número de oferentes en el mercado de distintas alternativas, es tan amplia que está prácticamente atomizado desde un punto de vista como proveedor. No existe un fabricante de productos alternativos al original únicamente, sino que existen cientos y cientos. Por lo tanto, las alternativas son tan variopintas que eliminamos esa constancia, esa tranquilidad desde el punto de vista de calidad de diseño que un fabricante original puede ofrecer, dado que nosotros sí vamos a mantener unos estándares de principio a fin en todo el ciclo de vida del producto, y no ya solamente desde el diseño, y como apuntaba Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, hasta cuál es el punto en el que ese consumible deja de ser un consumible y se convierte en un elemento a proceder de su reciclaje. Y también diseñamos desde el comienzo cuál va a ser la vida posterior de esos elementos. Si tenemos que utilizar los plásticos para fundirlos y hacer carcasas pues para teléfonos, para ordenadores, para otra impresora, para lo que sea. Cómo podemos separar metales de plásticos de los componentes, como por ejemplo el residuo del tóner que queda depositado en el cartucho, y tratar todos esos elementos desde un punto de vista medioambiental. Evidentemente queremos ofrecer a nuestros clientes la tranquilidad del uso y del posterior desecho, porque también hay que ser conscientes y concienciados con el medio ambiente y tratarlo desde esa perspectiva. Y ya lo hacemos desde el inicio, ya sabemos cómo van a ser nuestros procesos de reciclaje antes incluso de la fabricación del mismo consumible, ¿no? Desde una perspectiva de I+D analizamos cuáles tienen que ser todos los procesos de un ciclo de vida del producto, desde que se diseña, se produce, se comercializa, se consume y luego se recicla posteriormente. Y ofrecemos esos servicios, como apuntaba Carlos, para que nuestros clientes tengan la tranquilidad de que antes, durante y después del uso van a tener todos los estándares a un mismo nivel y con una constancia absoluta. ¿Cuánto invierten Oki y Samsung en I+D en consumibles originales? Pues la verdad es que yo te mentiría si te diera una cifra concreta. Es difícil de darte esa cifra cerrada y cuantificada, ¿vale? Lo que sí te puedo asegurar es que se invierte y mucho, lamento ahora darte ese porcentaje, pero porque es el motor de nuestra propia empresa. Es decir, nosotros fabricamos impresoras y en esa impresora lo imprescindible es el tóner, y en ese tóner invertimos mucha tecnología. Concretamente en los nuevos modelos que hemos lanzado ahora incorporamos tóneres que hemos venido a denominar de baja fusión, en la que el núcleo del tóner, o el grano del tóner, va encapsulado en una capa de polímero que permite que se pueda fundir a muy baja temperatura, con lo que supone esto al final pues de ahorros en cuanto a consumo eléctrico o de menor agresión. Así pues la inversión es alta y importante, ¿vale? No solamente en los tóneres, también
tambores, en el resto de productos, que lo que te están al final es garantizando esa ventaja tecnológica. De todas formas, me vas a permitir que retome la pregunta anterior, porque es que yo no creo que en el original el concepto oculto, o sea, pueden haber costes derivados quizás de una mala fabricación en un momento determinado debido a un error humano. Pero yo creo que en el consumible original el coste oculto como tal no es esto, ¿no? O sea, yo creo que fabricantes actuamos de manera honesta colocando un producto diseñado para esos productos que cumple toda la vida de ese producto, desde el diseño hasta la utilización y el reciclado. No hay un coste oculto como tal, ¿vale? Mientras que en otro tipo de consumible esto está por definir, por la propia definición de ese consumible. Y quizás aquí estaría fuera de compatible, si está diseñado, pero para el resto de tecnologías, y estoy muy de acuerdo contigo en lo de remanufacturado, ¿vale? O muchas veces ni hablar de la piratería o la inclasificación de los cientos de miles que pueden haber, ahí sí que hay un coste oculto, nadie sabe qué va a pasar. ¿Vale? Más allá de puramente económico, ¿eh? Sí. Esto es un poquito más. Perdona que te haya vuelto atrás, pero es que quedaba. No, está genial, no me parecía correcto la utilización oculta en este caso. Vale. ¿Cuáles son las ventajas del consumible original, aparte de las que ya habéis dicho, de ahorro de costes, mayor velocidad, mayor calidad, cuidamos el medio ambiente? ¿Alguna cosa que destacar aparte? No hay costes ocultos, por supuesto. Es que a mí, ese es un resumen rápido, pero esa es la ventaja, es decir, tienes toda esa aportación, ¿vale? En cuanto a velocidad, diseño, garantías en su producción, en su manipulado y en su reciclado posterior, las calidades en la impresión, y si esto parece poco, pues para mí son muchas ventajas respecto al resto de consumibles. Y ya en términos quizás, la verdad que eso sería más discutible, otra de las ventajas es el valor que le aporta sobre todo al canal y al usuario final, ¿vale? Que eso es también, ¿Qué valor le aporta al canal? Mira, al final volvemos al mismo, canal es una definición inmensa, hay canal para todo, ¿vale? Pero yo creo que al canal lo que le está aportando el tener un consumible original básicamente es la capacidad de prescribir un producto, ¿vale? En unas condiciones estables y de costes que le harán quedar bien en el usuario final, garantizarán el resultado de esa prescripción, ¿vale? Y eso al final al canal le aporta un margen en tanto que es el prescriptor y el que garantiza que eso que le está diciendo está funcionando. Y al usuario final, que su tasa de retorno, y es volver al inicio de esta conversación, pero es una de las ventajas, el usuario final en su tasa de retorno va a sentirse satisfecho, ¿eh? No va a entender que esta impresora siempre falla, si no se desmonta o no se cae el tóner, o la instalo y, como decía hace un tiempo, la instalo y no entra. Pues es que, chico, es que la carcasa no es... Claro, es que, escucha, pero al final aquí estamos hablando a veces es una risa, pero y al final es que esa es la realidad. O sea, pues como todo, hay fabricantes muy serios en el compatible, pero los hay que, escucha, inyectan moldes y al final el molde tiene una pequeña variación. Y bueno, pues no pasa nada. En fin, podría pasarle a cualquiera, pero claro, estos son los costos, ¿no? Entonces no entra. Es que me estoy imaginando intentando... No, es que, pero escucha, perdona, yo quizás en esto soy demasiado directo, pero es que como he vivido en algún caso, es cierto que después no encaja un tambor, insisto, vamos a ver, y hay que diferenciar y tener muy claro que habrá compatibles absolutamente fiables en su concepción y diseño, pero como, y tú muy bien lo apuntabas, el espectro es amplísimo, pues también los hay que en fin, que después no encaja esto, y hay que estar ahí también, hay que verlo, ¿no? Yo creo que además... Disculpa. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además al canal de distribución no solamente le aporta esa tranquilidad que transmite a su cliente, sino que hay un tema muy importante que le puede ayudar a incrementar el número de oportunidades de negociar con su propio cliente. Si yo... y evidentemente no tiene nada que ver, es por desmitificar, pero si yo soy proveedor tecnológico de un cliente y por ejemplo, llevo a cabo un proceso de renovación del puesto de usuario, ese puesto de usuario lo voy a renovar hoy, a lo mejor llevo a cabo un mantenimiento o no, y hasta que no haya una renovación posterior, es un capítulo que queda aparcado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando estamos hablando de sistemas de impresión,
la oportunidad de volver a tener una conversación de negocio con mi cliente es mucho más reiterativa, porque voy a ir a ofrecerle los consumibles cuando los necesite. El propio cliente me los va a pedir, o incluso voy a establecer un modelo de servicio donde yo voy a ofrecer no ya el mantenimiento de ese parque instalado, sino incluso un servicio de reposición del consumible, un servicio de mantenimiento proactivo, porque es un producto que se va a estar utilizando día a día. Yo creo que la oportunidad para el canal de distribución es muy interesante, porque es el tener otra oportunidad de conversación con un cliente, y de una oportunidad más puede surgir un negocio adicional, quizá no relativo a la impresión, pero sí a otras alternativas. Y yo creo que el canal de distribución es un factor muy interesante, el buscar oportunidades de negocio con un cliente, ¿no? Y yo creo que es otro valor, aparte ya saliéndonos un poco de lo que es el consumible, de lo que es la impresión, yéndonos a la relación comercial, que yo creo que es interesante. Y yo creo que ya el canal de distribución debe ver una oportunidad en cómo ir a su cliente y cómo tener una conversación de negocio más. Y es una buena excusa. El negocio de impresión es algo en el que yo no solamente voy el día que instalo una impresora, sino que puedo ir todos y cada uno de los días bueno, a lo mejor no todos los días, evidentemente, dependerá de los volúmenes de impresión, pero sí con más frecuencia a mi cliente para pues tener una conversación con él, analizar cómo está yendo otros temas o incluso sugerirle mejoras, que creo que es algo que los clientes cada día demandan más. Es cómo puedo ser más productivo ayudándome de sistemas tecnológicos que me permitan ser más competitivo en el mercado, ¿no? Y yo creo que es una opción más, una alternativa que les viene muy bien. Todo ello va, y yo creo que al final, como decía Carlos, redunda todo en la conversación que empezamos al principio, hablábamos de I+D. La tecnología de impresión y el sistema de impresión y de creación de imagen se recoge en el consumible. Casi la totalidad del proceso de impresión se lleva a cabo dentro del propio consumible. Si analizamos desde esa perspectiva tecnológica y desde ese punto de vista de I+D, ¿cuánta tecnología hay en el consumible? Muchísima. El dispositivo, lo que es la impresora, nos va a ofrecer las funcionalidades que como usuario necesitamos. El escaneo, la digitalización, la impresión propiamente dicha, el envío y procesos de workflow dentro de un proceso de gestión documental, infinidad de cosas. Cómo puedo trabajar con mis archivos desde la nube, imprimirlos, escanearlos a la nube. Hay muchísimas opciones que nuestros dispositivos actuales ofrecen. Y todo ese I+D también existe. O sea, existe un I+D desde el punto de vista de interacción con el usuario, pero también existe muchísimo I+D desde el punto de vista de creación de imagen. Esa partícula de tóner, no solamente el diseño de la partícula de tóner, sino que todas las partículas de tóner sean homogéneas para mejorar la calidad de impresión. Cada vez somos más demandantes de un producto terminado o de un documento con mejor presentación. Un documento bien presentado puede ser susceptible de llevar a cabo una venta de un servicio, de un producto. Un documento mal presentado o incluso la ausencia del documento porque la impresora no funciona puede arruinar una venta para una pyme. Y una pyme no se puede permitir el lujo de arruinar una venta del producto o de un servicio. Tiene que tener la tranquilidad de que va a poder ofrecerlo en todo momento, y si necesita presentar una documentación es vital que esa documentación sea correcta, ¿no? Hablábamos de cuánto invierte cada compañía I+D en consumibles. Yo creo que la cifra de inversión en consumibles es algo que es muy difícil de particularizar. Como compañía, evidentemente las cifras de inversión en I+D son muy grandes para Samsung. Uno de los temas de nuestro fórum que hemos tenido la semana pasada en Mónaco, presentábamos una nueva plataforma de impresión en multifuncionales en dispositivos A3, y hablábamos de cuál era la inversión que Samsung había llevado a cabo para el desarrollo de esta oportunidad de mercado, que nos va a permitir dirigirnos al 96% de la oportunidad de mercado. Y dábamos unas cifras para tener una idea y para poder ponerlo en una escala. Como compañía invertimos aproximadamente $40 millones diarios en I+D. Si pensamos en que esa inversión tiene que redundar en beneficios para nuestro cliente, está claro que cuando hablamos de impresión, y el mercado de impresión y sobre todo el de empresa es el que tiene mayor tamaño a día de hoy, incluso, y quizá a lo mejor como compañía dedicada a la movilidad a lo mejor sorprende este dato, pero la oportunidad de mercado en empresa en el mercado de impresión es mucho mayor que la que existe en movilidad, que la que existe en el mundo de televisión, que la que existe en el mercado de cartelería digital. El mercado de la impresión es una de las mayores oportunidades que existe cuando hablamos de un ámbito de B2B, de un ámbito empresarial. Mucha de esta inversión que llevamos a cabo, de esta inversión en I+D, va orientada a ese
a ese desarrollo, ¿no? a esa oportunidad que existe en el mercado. Por lo tanto, considerando que el proceso de creación de imagen en un sistema de impresión está muy vinculado en un porcentaje muy elevado a un consumible, la cifra de inversión en impresión y asociada al consumible evidentemente será muy alta y es muy alta. Me ha sorprendido el dato, ¿eh? Sí, es muy sorprendente y sobre todo en una escala que nos ayuda a dimensionarlo de una manera muy drástica. Bueno, por un lado el ahorro de costes es muy importante para una empresa, pero también por otro lado la rentabilidad. ¿Saben realmente las pymes rentabilizar sus consumibles? Y bueno, sí, saben, ¿no? ¿Y cómo le pueden sacar el máximo partido? Yo creo que la verdad es que las pymes están aprendiendo día a día, ¿vale? Y sí saben rentabilizar. De hecho, el uso de consumibles de alta capacidad que reduzcan su coste por página, ¿vale? Les hace cada vez más rentables en sus procedimientos. Hace unos años este tipo de dispositivos quizás no existían, digo a título de ejemplo, ¿eh? Y ahora los fabricantes nos hemos visto de alguna manera obligados al uso de este tipo de consumible simplemente para mejorar los costes por página. Es cierto que la pyme está obteniendo esa rentabilidad que viene derivada en buena parte del consumible y también del uso de estas tecnologías de impresión. En muchos casos la pyme no tiene la capacidad para poder contratar impresiones masivas o no les resulta tan rentable la impresión de forma masiva en una imprenta y cada vez está utilizando más sistemas de impresión en la propia empresa, ¿vale? Y eso es posible en la medida que el coste por página les resulta más interesante, por lo tanto están obteniendo esa rentabilidad. Por supuesto, y estoy también de acuerdo con Eduardo, no solamente en la calidad en el momento de imprimir o en el que tengas un documento en el momento que lo necesitas, porque si no lo tienes puedes perder una venta, sino que además ante un mercado cambiante que requiere una flexibilidad, mucha flexibilidad en el momento de tener la documentación al punto, la posibilidad de estar imprimiendo a un coste razonable documentación de empresa que puede cambiar antes de una reunión o puedes adaptar para un cliente personalizado, hace que la pyme esté valorando y entendiendo dónde está obteniendo la rentabilidad. No solamente lo que me vale imprimir, sino esa rentabilidad que te aporta disponer en casa de un sistema de multifunción en A3, en A4, de última tecnología que te esté aportando esa rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que sí, ¿vale? Y además, apoyado en que cada vez más, y ahí el canal tiene de nuevo un factor importante, está asesorando de utiliza consumibles de alta capacidad, ajusta en lo posible tus densidades de impresión, valora de alguna manera cuando hay que hacer un trabajo en un solo toner y fuerza al driver que imprima solo en un solo color. O sea, ellos están ya aprendiendo a utilizar todas esas herramientas que los fabricantes ponemos a su disposición y que les hace rentable, ¿vale? Desde ese punto de vista, Oki es una constante de Oki, ¿no? En sus 30 años en el mercado, que está constantemente aportando pequeños detalles o grandes detalles que detrás tiene una ingeniería altísima. Yo lamentaba no poder cuantificar esto, aunque se habla de que quizás entre un 6 y un 8%, pero no en un tono, sino en general. Se estaba invirtiendo en I+D en Oki, ¿vale? Esas son las pequeñas ventajas que les aportan la rentabilidad al usuario final, a la pyme, y yo creo que la pyme lo está valorando. Volviendo a un ejemplo concreto, puede parecer hasta una anécdota, una tontería. Por ejemplo, la simple impresión de una tarjeta de visita. Hasta hace unos años tenías que ir a la imprenta a imprimir miles, y hoy en día con dispositivos o simplemente utilizando muchos de los softwares que aportamos en el equipo, te permite imprimir la tarjeta y cambiarla prácticamente en 24 horas. O sea, hoy soy, me da igual, jefe de ventas, y mañana puedo ser, me da igual, otro cargo en mi compañía, o cambiar la sede, y puedes disponer la tarjeta en algo inmediato. Esa es la rentabilidad que yo creo que la pyme está valorando ya últimamente, y apoyado en un consumible que efectivamente les permita esa calidad, ¿no? No puedes ir con una tarjeta que sea poco elegante, para eso necesitas el original, y ahí están valorando esa rentabilidad. ¿Cuáles son los mayores errores que comete una pyme a la hora de utilizar su...? Yo creo que uno de los principales errores en los que podemos entrar es no sabemos lo que imprimimos.
Lo primero es que no sabemos cuál es nuestro volumen de impresión y si es el adecuado para nuestro negocio. ¿Cuántas veces hemos ido a una impresora y hay muchos documentos impresos encima que nadie recoge? Eso es un coste oculto. Y da igual que sea un consumible original o un consumible no original. Eso va muy ligado al uso que cada uno de nosotros damos a nuestros equipos. Creo que hay que adecuar las necesidades a lo que realmente después llevamos a cabo, y en muchas ocasiones parte de cómo puedo, y Carlos apuntaba, cómo puedo aportar esa inteligencia, esa ingeniería o esas soluciones en un entorno de pymes. Creo que el eliminar esos costes ocultos o esos costes en los que incurrimos sin necesidad, como esas páginas impresas que nadie recoge en un documento, en una impresora, ahorrarían drásticamente los costes totales de impresión de una compañía. Se estima que aproximadamente el 30% del papel impreso no se recoge, entre el 20 y el 30%, es una cifra aproximada. Pues es un 20-30% de coste en el que se está incurriendo sin necesidad alguna. Eliminar eso pues puede ser crítico si mi proceso de negocio, si mi negocio es muy necesitado, muy demandante de documentos o de documento impreso. Si puedo eliminar un 20 o un 30% de ese coste, para mí supondrá un ahorro muy importante dentro de mi compañía. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es conocer y saber interpretar cuál es el uso adecuado que debo dar a mis equipos. Esto hace que se plantee internamente la compañía o que busque asesoramiento dentro del canal de distribución de cuáles deben ser los elementos que tiene que poner para mitigar ese uso que quizá no es el más adecuado, ¿no? Establecer políticas de impresión, quién puede, quién no puede imprimir desde una determinada aplicación. Pensamos en las pymes y hay que plantear que las pymes, como empezábamos diciendo al principio, va desde un autónomo hasta una mediana empresa de varios empleados y que probablemente tenga su departamento de IT, ¿no? Hay soluciones para todo ese ámbito. Cómo hacer una impresión en duplex en lugar de hacer una impresión en simplex, es un ahorro de papel. Cómo puedo establecer políticas de impresión para el control de acceso a color. Cómo puedo establecer políticas de impresión para que ciertos usuarios no puedan imprimir desde una determinada aplicación, o si imprimen desde esa aplicación que sea única y exclusivamente en monocromo. Tener un poco de entendimiento de cuál es el uso que voy a dar a mi equipo. Yo creo que ese es el primer paso importante, ¿no? Y de ahí, sabiendo concretar el uso que voy a darle, después adecuar cuál debe ser mi infraestructura para cubrir esas necesidades de hoy y futuras, evidentemente, porque esto evoluciona y todas las pymes, y yo creo que la crisis que hemos sufrido en los últimos años, de la cual pues parece que ya estamos apuntando a crecimientos en el mercado, vemos que están adecuando sus necesidades y que han empezado a plantearse si deben hacer las cosas de una determinada manera u otra. Pero yo creo que el principal paso a tomar es conocer cuál es el verdadero uso que debo dar a mis equipos de impresión. Hablando de que todo evoluciona, ¿cuál va a ser la evolución del compatible? Del compatible del consumible, quiero decir. Desde el punto de vista de si vamos a imprimir menos y por lo tanto el negocio del consumible va a sufrir. A ver, llevamos años diciendo que el papel está muerto, que cada vez se imprime menos. No es la realidad apunta a lo contrario. La necesidad del documento cada vez es mayor. Sí es cierto que la digitalización ha hecho que esos crecimientos sean menores. ¿En qué medida? Yo creo que son dos mundos que conviven, tienen que convivir. Hay necesidades que se cubren perfectamente desde un ámbito digital, hay necesidades que se cubren desde un documento impreso. Tienen que convivir y tienen que adecuarse a cada una de las distintas necesidades que haya. El volumen de páginas impresas hemos visto que en los últimos años ha continuado creciendo. Su crecimiento orgánico es muy pequeño, la verdad es que es muy pequeño, pero sin embargo esa digitalización a la que todos estamos abocados y que cada vez llevamos más dispositivos móviles encima, bien sean smartphones, tabletas, PCs, ha hecho que la movilidad nos ayude a ver brotes verdes y crecimientos en volúmenes de impresión, porque ahora el usuario demanda una impresión en otro ámbito. Vemos que los usuarios cada vez quieren imprimir desde sus dispositivos móviles, y eso requiere adecuar la tecnología a que podamos ofrecer esa flexibilidad que cada vez más demandan los empleados de cada una de las compañías, e incluso en el ámbito personal, en el ámbito doméstico, ¿no?
Si analizamos cuáles son los crecimientos de volumen de páginas impresas desde entornos móviles, vemos que las cifras son de 2 dígitos, lo cual es muy alentador para nuestro negocio, y es algo que yo creo que ya después de tantos años nadie va a ocultar, que de donde vienen nuestras rentabilidades del negocio de consumibles, porque es el volumen de negocio que viene posterior que nos ayuda a la sostenibilidad del mismo. Esos crecimientos de volúmenes de páginas de impresión desde entornos móviles nos ayudan a pensar que debemos adecuar nuestros dispositivos para ofrecer esas capacidades a los usuarios. Por lo tanto, esa digitalización que a priori parecía que iba a hacer desaparecer el documento impreso, lo que está haciendo es reverdecerlo de nuevo y darle nuevas oportunidades desde distintos ángulos que como fabricantes estamos obligados a poder ofrecer estas alternativas a nuestros clientes. Ver tecnología NFC cada vez más incorporada en nuestras impresoras ya es una realidad. La impresión inalámbrica, la impresión a través de la nube, la digitalización a través de la nube también es algo que cada vez es más cotidiano y más real, y creo que es necesario además para ofrecer esa mejora productiva que necesitan nuestras compañías y para ser más competitivas. El cómo puedo hacer que estos usuarios móviles sean más productivos en su día a día. Es que poco más que añadir, porque al final es cierto, es decir, en cuanto a lo que puedes estar pensando, que la digitalización va a ser el killer, el asesino de la página impresa, al revés, todo lo contrario. Ya hace un tiempo, cuando Internet empezó, o el mail empezó a coger auge, ya en aquel momento dije, oh, esto va a ser el fin de la página impresa, ya lo tengo todo en el ordenador, lo voy a leer y no voy a imprimirlo. Y de los sellos. Y de los sellos, ¿te acuerdas? Y total, estamos hablando de hace poco tiempo, pero ya era una amenaza que había en ese momento. Bueno, pues nada, al revés. El mail yo creo que fue el gran impulsor de la impresión. Tú recibes un correo y como al menos nuestra generación no estaba acostumbrada a leerlo o necesita tenerlo después en el soporte escrito, pues escucha, simplemente la cantidad de página impresa incrementa. En lo digital, en la digitalización, la impresión en la nube y la movilidad, efectivamente, coincido contigo, ha obligado ya a que nuestros dispositivos sean capaces de entenderse en ese nuevo lenguaje, ¿vale? Donde alguien puede imprimir en su domicilio un domingo por la noche y tenerlo en memorándum al lunes siguiente en su oficina de París, simplemente porque lo han mandado a la nube y y nuestras impresoras van a tener que ser capaces de entenderse, y lo son, de hecho, vamos cada día más en ese entorno. No solamente la impresión, sino, como muy bien apuntado, es la digitalización y el tratamiento de esos flujos de trabajo, ¿vale? No creo que vaya a bajar al revés. Yo creo que va a ser un fenómeno parecido al de Internet, ¿eh? Va a incrementar las páginas impresas, y simplemente a los fabricantes nos va a exigir adecuarnos a esos sistemas a esos nuevos sistemas de impresión, ¿no? Más móviles, más basados en los smarts o en los portátiles, están ahí. Estamos viendo hablar de los consumibles, pero ¿qué tanto por ciento de su negocio suponen los consumibles para Oki y para Samsung? Damos ese tipo de cifra de negocio, pero sí es cierto que es una parte muy importante de nuestra facturación. Tiene un peso específico desde el punto de vista de facturación, desde el punto de vista de rentabilidad para la compañía, y como todo fabricante, yo creo que el modelo de negocio de todos los fabricantes es muy similar en ese sentido, y es de donde recogemos y donde podemos ayudar a reinvertir en ese I+D. ¿Más que la venta de impresoras, supone? Sí, en algunos casos sí. Pues me parece que nos hayamos puesto de acuerdo. Pero al final es cierto, tampoco Oki facilita ese tipo de información. Lo que sí es cierto es que hoy en día, y yo creo que todos los fabricantes estamos en el mismo patrón, la facturación por consumible supera a la facturación por hardware, y es la facturación y seguramente lo que aporta el margen tan necesario para reinvertir en ese consumible, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que hay que reinvertir, porque al final el consumible no necesita una impresora, ¿vale? Pero es el elemento que de alguna manera permite esa reinversión. Es decir, tú tienes que sacar modelos nuevos, porque de alguna manera si dejas modelos nuevos o mantener ese parque, porque si no tienes impresoras no imprimes, y si no imprimes tienes consumible. Pero necesariamente esto te supone que ese extra facturación es la que te permite ese desarrollo, esa tecnología, ¿vale? La tecnología además está permitiendo rechazar
consumibles que no son originales, ¿no?, dentro de las propias impresoras. Hay chips yo no diría rechazar. Rechazar es una palabra. Es muy peligroso hablar en esos términos. Detectar e informar al usuario de que el consumible que ha instalado la impresora no es un consumible original, sí. Rechazarlo, no. Como compañía que operamos en un mercado libre, tenemos que comprender que las reglas de mercado están para cumplirlas, y la primera es no poner barreras de entrada a otros mercados que en la mayoría de los casos se nutren de los consumibles ya utilizados para rellenado y remanufacturado. Por lo tanto, no podemos y no debemos poner barreras de entrada a esa industria. Sí, evidentemente, dar la información adecuada a nuestros usuarios de que el consumible que están instalando no es un consumible original. Es una decisión que han tomado, o si no la han tomado y se lo han ofrecido como un producto original, que sepan que no lo es. Sí, lo que hacemos es aportar tecnología para mejorar la comunicación entre un consumible y la impresora, para que todos los procesos internos que se llevan a cabo sean más fluidos y toda la electrónica asociada al sistema de impresión funcione mejor, pero en ningún caso poner barreras de entrada. De nuevo, por enésima vez coincido, al final... Pues llevan muy bien para ser competencia. No, bueno, es que en esto, yo te lo he dicho al inicio, yo no creo que los fabricantes en general seamos competencia en este. Es el único segmento en el que no somos competencias, en el que estamos alineados, ¿no?, en el uso de los consumibles. Efectivamente, no podemos poner ningún tipo de bloqueo al equipo sobre un consumible que no sea el nuestro original. Nos lo prohibiría por razones de mercado la ordenación legal vigente, pero en cualquier caso lo que sí podemos es, mediante el uso de chips o de otras tecnologías que comunican el consumible al equipo, informar al usuario que ese consumible no es el original, ¿vale?, para que él pues sepa en cada caso y atienda. Y desde ese punto de vista esto es imprescindible. Cada vez hay más desarrollo de esto, Yo seguramente al final comentaremos algún aspecto más relacionado con esto, pero sí. No lo podemos comentar ahora, ¿sabes? No, en nuestro caso te iba a decir que esa es una información que va a ser importante recoger para que en algún programa de canal que comentaremos al final tengamos esa información actualizada, ¿no? El usuario debe saber si está utilizando original o no, y el fabricante pueda saberlo también. Bueno, seguimos comentando ahora qué programas de canal tenéis para esto. Nosotros tenemos, más que programas de canal, lo que estamos intentando a través de algún tipo de iniciativa es aportar al usuario final alguna ventaja extra en el uso del consumible original, ¿vale? Y en este caso, en este mes de febrero, hemos lanzado una campaña, ¿vale? Estamos lanzando la campaña, para ser más exacto, que justo esta semana va a empezar a salir, en la que vamos a premiar el uso de consumible original, ¿vale? Lo vamos a premiar con una extensión de garantía, si se me permite la expresión, ¿vale?, para cuarto y quinto año, y eso necesariamente requería, por eso te hacía yo un poquito el incremento, me quería el saber, en ningún caso bloquear, ni parar, ni bloquear el uso de un consumible no original, pero sí que se requiere saber si esa impresora ha utilizado un consumible original. En tanto que sea así, va a poder tener en algunos modelos, no en toda la gama, por supuesto, porque esto requeriría un esfuerzo importante. Entonces vamos a poner los equipos multifuncionales de gama media y alta la condición de una extensión de garantía gratuita, si me permites, contra el compromiso de uso de un consumible original, ¿vale? Y ahí sí que la función de esa comunicación es imprescindible, porque si no tengo esa información no la podría controlar, ¿vale? Insisto, nada que ver con el bloqueo, la prohibición o cualquier uso de un consumidor original, ¿vale? Entonces, simplemente estará en esa función y en el comprometerse y no es agradecer, es un poco una idea de, bueno, quiero recompensar que utilices mi consumible en lugar de utilizar otros. En un mercado libre entiendo que esto vale así, y igual que acepto el uso de otros tipos de consumible, en nuestro caso vamos a recompensar ese tema, ¿vale? Entonces esto es una iniciativa importante que se pondrá en marcha en febrero y marzo de este año. Interesante. ¿Y Samsung también premia?
Nosotros lo que hacemos es ofrecer en nuestro canal de distribución programas a través de los cuales les aportamos beneficios con el modelo de negocio que tenemos establecido con ellos. Para nosotros, dentro de nuestro mercado en el que trabajamos, tiene un peso muy específico muy importante en los contratos de servicio de mantenimiento a través de los canales de distribución, muy asociados al mundo de la reprografía y de este ámbito, ¿no? Para nosotros es fundamental el negocio de consumibles y tratamos de hacer que para ellos también lo sean, ¿no? Fomentamos el uso del consumible original mediante programas de canal en las que mediante distintas herramientas ofrecemos la capacidad de mejorar los procesos productivos de estos canales de distribución, intentando mejorar su coste de operación. Tratamos de incorporarnos dentro de su mercado, dentro de su negocio, mediante herramientas que les puedan hacer ser más productivos o mejorar su estructura de costes para poder ofrecer un mejor servicio. Por ejemplo, una de las herramientas que vamos a lanzar muy en breve es mediante una aplicación móvil muy asociado al negocio de impresión y en tema de consumibles también, poder ofrecer soluciones rápidas para esos tiempos muertos o esas habilidades que pueda ocurrir en una impresora. Muchas veces nos encontramos delante de un equipo de multifunción que está parado, que no se imprime el documento que hemos lanzado y no sabemos qué hacer. Y tenemos que esperar a que venga un técnico, tenemos que abrir una incidencia. Estamos intentando ayudar tanto a usuarios como a distribuidores que ofrecen ese mantenimiento con herramientas que simplemente acercando un móvil a la impresora, que la impresora inmediatamente identifique cuál es el problema que tiene y que incluso pueda descargar directamente desde un servidor de Samsung un vídeo para resolver esa incidencia de forma rápida. Tratamos de fomentar el uso de consumibles originales porque en una gran parte de los casos nos encontramos con que hay ciertas incidencias que están asociados al consumible en sí, ¿no? Y muchas veces que nos parece que una impresora es un elemento muy complejo. No es un elemento muy sencillo, pero requiere cierto conocimiento de qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer para no estropearla. Existen ciertas piezas que tienen cierta sensibilidad a la luz y hay que saber tratarlas de una manera correcta, reveladores, etcétera, que hay que tener cierto cuidado, y lo que queremos es ofrecer una mejora en estructura de costes a nuestro canal de distribución y a los usuarios para poder ser más ágiles en las intervenciones que necesiten llevar a cabo. Hay diversas modalidades que estamos planteando y que estamos construyendo alrededor de nuestro programa de canal de distribución para que para que se fomente el uso de consumible original y evidentemente redunde en fomentar el uso de consumible original en nuestros usuarios finales. Bueno, estamos ya casi terminando. En los 2 últimos años el negocio de los consumibles ha crecido bastante. En 2013 un 44%, no tengo los datos del 2014 enteros, pero sí que los 3 primeros meses un 25%, no sé cómo terminó el año. ¿Cómo ha arrancado este año? Bueno, estamos yo creo muy pronto en el año para tener informes de terceros, ¿no? Como particularmente el año lo hemos comenzado bien, no hay que ser alarmistas de que esto haya sido simplemente un brote verde y ya está, sino que hay una continuidad de lo que hemos experimentado en los últimos años. Creo que va muy asociado a ese impulso económico que estamos viviendo en el país y que a más necesidad de documento impreso redunda en una mayor facturación en el negocio de consumibles, lo cual es buen síntoma. También es verdad que ha habido un cierto reemplazo de parque instalado que se había retrasado quizá por la carencia de recursos y de presupuestos para acometer renovaciones tecnológicas en las empresas, y eso ha ayudado a dinamizar el modelo de negocio, y desde la perspectiva de consumibles en los últimos años hemos visto esos crecimientos. La tendencia parece que se sostiene, lo cual es importante porque nos va a ayudar a reinvertir en ese I+D que comentábamos y a dar continuidad al negocio con los crecimientos esperados, y sobre todo a dirigirnos a esa oportunidad de mercado que cada vez es mayor gracias a las necesidades de impresión móvil que están surgiendo, todas las tendencias de Bring Your Own Device, la nube, Big Data, etcétera, nos están ayudando a ver nuevas oportunidades en el mercado de impresión que parecía que iba a ser el que menos iba a afectar, y al revés, todo lo contrario, es uno de los que ha impactado muy de lleno, sobre todo desde la perspectiva de la movilidad, ¿no? como motor fundamental de todas estas nuevas tendencias que existen en el mercado. Por lo tanto, vemos buenas perspectivas.
y vemos que esa continuidad, que esos crecimientos van vinculados a una mejora en el mercado de forma genérica. Evidentemente habrá que asegurarse de que sea sostenible en el tiempo. Que no se caiga, ¿no? Poco más que añadir, efectivamente. El año ha empezado, esperemos que, o sea, el año ha empezado bien, esperemos que ese no sea un tema muy puntual, ¿vale? Sino que sea sostenible y estable. Y en nuestro caso, así procede, ¿vale? Así queremos que va a evolucionar. Para nosotros, estamos hablando de año natural, pero para nosotros ese año fiscal finaliza en marzo y este es nuestro último trimestre, con lo cual hay la necesidad de que además sea bueno, de alguna manera, ese fabricante. ¿Me puedes decir cuánto habéis crecido? No tengo esa información en este momento y te daría una información adecuada, ¿no? Entonces prefiero, en cualquier caso, reservarla. Vale, vale. A ver, para terminar me gustaría que me dierais un titular. Pyme y consumibles originales. Vamos a ver un titular. Los titulares los escriben los periodistas. Yo te puedo dar mi punto de vista yo luego elijo uno, y luego lo compones si quieres, pero los titulares es más vuestro trabajo. Si queremos hablar de pymes y consumibles, debemos hablar de originales, evidentemente. La pyme debe dedicarse a su trabajo y dejar en manos de productos, servicios y proveedores que les den la oportunidad de destinar todos sus recursos a lo que verdaderamente necesitan, que es su negocio. Esto es una entradilla, un titular. Luego seguro que eres capaz de acortarlo y como en Canal 24 horas, reducido. A ver si soy capaz. Yo, la verdad es que coincide de nuevo. Esto es alucinante. Digo, los titulares les escriben los titulares. Yo diría que pymes, el original no es caro. Me gustaría verlo desde esta punto de vista. Muy bien, muy bien. También lo suscribo. Muy bien. Ahí así te lo ha dado más fácil. Muchas gracias. Esto era un poco todo. ¿Tenéis algo más que añadir? Nada, muchas gracias de nuevo por vuestra invitación y por vuestro tiempo. Y animar a las pymes a que consuman. Por supuesto. La tecnología cada vez avanza más y dentro del mundo de la impresión el consumible es algo que les va a ayudar a que esa evolución tecnológica sea libre de problemas y de costes ocultos en materia de impresión. Pues como puede ser de otra manera, y para finalizar, estoy muy de acuerdo con mi compañero y simplemente en este sentido agradeceros a vosotros la gentileza de la invitación y a la pyme decirle que al final, hombre, cada uno prefiere que sea su fabricante. Por supuesto. ¿Vale? Pero en el entorno del consumible, que por favor valoren muy seriamente el uso del original. Cada uno con su fabricante. Eso es algo que me gustaría que se valorara. Pues lo he dicho, muchas gracias. A ti. Gracias a vosotros. Buenos días.